porque a esta hora comienza Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un bonito día para todos. Hoy Chillán con algo de humedad, temperatura también, pero al parecer vamos a tener algo de sol también, como es propio de agosto. Bienvenidos al programa Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Hoy vamos a iniciar de inmediato con un gran invitado, Alexis López. Creo que ya lo tenemos en pantalla, señor director, ¿sí? ¿Cómo estás, Freddy? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Radio Alborada y también a la audiencia de Contrarreloj. Muchas gracias por acompañarnos, Alexis. Bueno, nuestros auditores, oye, conscientes de la actualidad, de todo lo que está pasando y del contenido de este programa, siempre están atentos a los invitados que tenemos porque, como dice nuestro lema acá, la verdad no tiene límites. Y tú eres una persona que te he visto muy activo en los análisis de la situación actual que está viviendo nuestro país, sobre todo con el tema de las fundaciones que no dejan ya no de impresionarnos, sino que de alimentarnos con nuevo material para los análisis bastante lapidarios que están ocurriendo. Alexis, tu análisis, tu opinión al respecto, por favor. Mira, voy a partir contándoles que creo que todo el mundo ya sabe que es muy probable, y es lo más posible, de que no resulte casi ningún acusado y preso por todo lo que ha venido ocurriendo con el tema de fundaciones. Y el gobierno se ha blindado detrás de una serie de argumentos pseudo jurídicos, básicamente, diciendo, por ejemplo, que hay una capacidad de recibir dinero de esta fundación que se heredó anteriormente, que hay una capacidad de entregar dinero a las fundaciones sin boletas de garantía que venía heredada de sistemas anteriores y así. Este tipo de argumentos que básicamente buscan exculpar del punto de vista penal, que es lo más importante y lo que les preocupa realmente a todos quienes han estado involucrados partiendo de George Jackson probablemente hacia abajo, sino más arriba. Entonces, lo lamentable que hay que primero constatar, y esto simplemente como análisis, es que pese a ser literalmente el desfalco más grande de arcas del Estado en la historia de Chile, probablemente no vamos a tener a nadie que pague realmente por esto. Y si hay alguien que pague, va a ser de absolutamente tercero o cuarto nivel, tercera o cuarta categoría, incluyendo, por supuesto, al autor intelectual, supuestamente que no lo es, pero bueno, al autor intelectual del robo de los computadores y la caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Claro, hemos visto varios, ya no son señales, Alexis, son en realidad hechos que tenemos el justo derecho a enlazarlos, porque no puede ser tanta coincidencia. El origen es prácticamente el mismo partido político, la relación que tiene con las autoridades son similares, son los orígenes iguales, el modus operandi absolutamente concordante unos con otros. El destino de los dineros también resulta concordante, al menos en el hecho de que no está claro, ¿me entiendes? Porque si hubiera una de ellas al menos que pudiera demostrar el destino que le dieron, pero no es así. Entonces, más encima se suman cosas como la ex candidata Polisi, ¿cierto?, del Biobío, y está ya a tu visión abiertamente visible una colusión en este sistema. Efectivamente, desde el punto de vista de evidencia circunstancial, y esto es lo que tú estás mencionando, es evidencia circunstancial, no es evidencia probatoria del punto de vista jurídico, y aquí quiero hacer el punto, que la gente lo diferencie. Efectivamente, esto tiene orejas de chancho, cola de chancho, patas de chancho y hocico de chancho, pero parece que no es un chancho. Y este es el problema, porque pese a que toda la evidencia nos señala de que hay colusión, de que efectivamente probablemente hubo una asociación ilícita desde muy temprano, incluso antes del asumir el gobierno Boric, pues bien, pese a que toda esa evidencia nos dice que esto es un chancho, el problema es que jurídicamente hasta este minuto no tenemos ninguna evidencia en duro para efectos de la Corte de decir, señores, esto es un chancho, no es un ratón. Correcto.
Sí, porque como dices tú, son evidencias circunstanciales, Alexis, pero Exacto. cuando uno le quiere sacar ahí el poto a la jeringa, como se dice en el campo, ¿cierto? Le va a encontrar siempre la quinta pata al gato en esta cosa. Ya es imposible ocultar esos hechos que muy circunstanciales será, pero a ver, que si todos ven al chancho caminando, ¿qué falta para convencernos de que es un chancho la cuestión? Acá lo que está faltando está sencillamente radicado en dos instituciones, a mi punto de vista, quisiera saber si tú coincidas con ello. ¿Ok? Definitivamente la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Partamos por la Contraloría. Este Contralor, que evidentemente debiera estar destituido de su cargo hace mucho tiempo, por incompetente, y no por otro motivo de carácter ni de orden político, no, por incompetente. Porque el hecho de que se le haya pasado lo que ha venido ocurriendo ya es una muestra demasiado evidente de incompetencia. Y se ha blindado justamente, reitero el punto, en una serie de argumentos pseudojurídicos que lo habilitan para no tener que haber hecho lo que tenía que hacer. Y respecto de la fiscalía, tenemos el problema del fiscal Armendáriz, que tiene vínculos directos, familiares, con la gente de Revolución Democrática. Entonces también debiera estar inhabilitado él, por lo menos, y por ende debió haberse nombrado desde entrada un fiscal especial de otra región bajo otra autoridad. Esto es como norma general cuando tiene este tipo de problemática interna, sin imputar necesariamente al fiscal Armendáriz algún tipo de injerencia respecto al caso. Pero por procedimiento incluso, debió haberse nombrado un fiscal de otra jurisdicción. Bueno, si Y tú en tomas... eso, Perdón, te escucho. no, dale nomás, dale. Y en eso, entonces, estas dos instituciones han mostrado fallas y falencias que a mi juicio son gravísimas. Y lo que ocurre con ello es que al final del día este blindaje institucional a todos quienes han estado involucrados, pero a la señora Policia en particular, yo diría que ese probablemente la compra, el gasto de estas asignaciones directas en lencería, que todo el mundo ya sabe, pues bien, yo creo que ahí sí puede haber alguna arista que logre determinar prisión efectiva para algunos de los hechores, ¿no? Porque es demasiado evidente que esos dineros no se asignaron para compras dentro del rango de lo que está previsto, que era un tema de seguridad, entre otras cosas. Pero efectivamente, como tienes a la Fiscalía en parte, a la Contraloría, con este tipo de argumentos, primero la Fiscalía partió señalando, recuérdalo, que esto era simplemente un delito común, ¿ya? Y bueno, todas las cosas y toda esta evidencia circunstancial indica que no es un delito común. Y no es que lo digamos nosotros, lo partió diciendo el mismo Jackson cuando señaló que esto podía tener visos políticos. Bueno, tiene visos políticos. Es un delito de origen político, no tiene nada que ver con delito común, que es el modo de operación del delito de origen político. Y todo implica, como resultado, entonces, de que si no pasa algo radical, y no sé quién tenga la autoridad y la capacidad de hacerlo, por ejemplo, hasta este minuto no tenemos una comisión investigadora formal de la Cámara de Diputados respecto al tema, por ejemplo, y no es que hagan mucho en la Cámara de Diputados y no es que sirva de mucho las comisiones investigadoras, pero podrían dar una señal al respecto. La pregunta es, si lanzan la idea de una comisión investigadora, ¿va a tener el respaldo en votos suficiente? Porque te prometo que la izquierda va a blindar nuevamente para que no se investigue, al menos por esa vía. Y así suma y sigue. Entonces, mi diagnóstico es el que acabo de hacer y mi pronóstico de esto es que no vamos a tener realmente grandes responsables procesados y condenados por estos hechos. Claro, podemos ver ahí que tenemos un diagnóstico y una evaluación bastante crítica, Alexis, respecto de la situación actual, porque fíjate tú que volvamos al punto de las pruebas circunstanciales. Nosotros tenemos, ¿cierto?, una serie de hechos amarrados que están aquí en cuanto a la comisión de todas, llamémosle por el momento, ya, irregularidades. Pero ¿qué es lo que pasa también con el accionar del resto de las instituciones? Contraloría acaba de decir, declarando ilegales todas las licitaciones que se hicieron con las fundaciones pero acá una cosa es declarar algo ilegal y el resto es completar el proceso, que ya nos tiene acostumbrados. La Contraloría General de la República, desgraciadamente, no hemos visto como ciudadanos al menos mucha eficiencia en las labores que hacen. Indudablemente hay mucha gente ahí que claro, que trata de hacerlo, pero el poder establecido
de una u otra manera lo frena. En cuanto al Ministerio Público, que es la instancia sancionatoria de esto, tampoco aporta muchas esperanzas de que esta situación se vaya a poder revertir. Esta cosa, como dices tú, las pruebas circunstanciales de que los investigadores, las autoridades de gobierno, el Parlamento que está fallando, Contraloría que no profundiza, el Poder Judicial en general que está con una evaluación que demuestra por sí sola cuál es la opinión de la gente acá, y los hechos que han ocurrido, ¿no crees tú que son antecedentes suficientes para pensar que esto no es algo espontáneo y menos todavía casos aislados, sino que definitivamente hay una colusión en masa de toda esta gente que está enquistada en el Estado para hacer y deshacer con los recursos de la gente? Yo creo que la evaluación de todo el país respecto al fundamento de lo que estamos conversando es exactamente esa. O sea, nadie en Chile en este minuto cree alguno de los argumentos ni del gobierno, ni de Boric, ni de Jackson, ni de toda la gente que está involucrada hacia abajo en Revolución Democrática, ni de ninguna de las autoridades que han estado operando respecto de esto. El problema, reitero, no es que nosotros todos los chilenos sepamos que aquí hubo una, literalmente, asociación ilícita desde el inicio para desfalcar al fisco y hacerse de dinero de esta manera y ocuparlo en cualquier cosa, y particularmente, y esto fue lo primero que yo señalé, que la gente no olvide que las revoluciones necesitan dinero. No hay revoluciones que no tengan financiamiento. Y por ende, esta era una forma extraordinaria de recibir financiamiento, entre otras cosas, para generar adoctrinamiento en la población de menores ingresos del país, supuestamente donde se iban a ejecutar este tipo de acciones de las fundaciones. Entonces, yo creo que en eso no hay ninguna persona en Chile coherente y con sentido común que no entienda que lo que estamos viendo entonces es una maquinaria para desfalcar al fisco, para generar ingresos para personas en particular, pero también para ideología en particular, en este caso, la ideología comunista de Revolución Democrática. Y de esto, además, hay una arista interesante, porque si tú analizas qué partido del gobierno ha salido, entre comillas, hasta este minuto, fortalecido de lo que está ocurriendo, el partido que ha resultado favorecido con todo esto es el Partido Comunista, que sigue insistiendo en su línea programática, que no hasta este minuto tiene ninguna relación con lo que acabamos de ver, espero que se encuentre si es que lo hay, y finalmente que ha sido reforzado al interior del propio gobierno por, claro, esta caída de Revolución Democrática y del Frente Amplio en general, ni siquiera solo Revolución Democrática. Ese elemento también es un elemento extremadamente importante tener en mente respecto a qué está pasando políticamente al interior de la izquierda en esta lucha de la hegemonía que ellos tienen en este minuto intraizquierda. La derecha aquí no tiene absolutamente nada que ver, entre las fuerzas de izquierda para imponer su propia agenda. Y quien está ganando hasta este minuto es el Partido Comunista. Sí, eso es evidente, aun cuando yo, fíjate, tengo la convicción de que todos estos muchachos del Frente Amplio, Convergencia Social, no son más que comunistas que adoptaron otro nombre para seguir participando en estas cosas, pero bajo otra cara, porque ellos saben que el Partido Comunista tiene de todas maneras un porcentaje de aprobación baja en la ciudadanía. Pues bien, ellos encontraron otros nombres muy rimbombantes en esta cosa para poder accionar desde otro punto. Pero mira, apuntando los dardos acá al fondo de esta cosa, todos los caminos, digo yo, van a llevar a Roma. Es un dicho muy antiguo, pero yo creo que es aplicable. Fíjate que el gobierno del presidente Boric se encargó de meter 90 y tantos mil activistas políticos, porque no tengo ninguna duda que aporte para la sociedad son cero. Ya nadie sabe dónde están, nadie sabe quiénes son. Lo único que sabemos, que estamos claros, es que hay 94.000 sueldos más siendo pagados por el Estado. Y por Dios que es una fuerza tremenda cuando tú obtienes remuneradamente más encima un cargo de poder, porque esos no son cargos de servicio público, y eso yo me preocupa que la ciudadanía tome conciencia. No son cargos de servicio público, son cargos de poder, o sea, están ahí para que algo hagan, pero evidentemente no es enfocado hacia el servicio público. Cuando tú ves que todos estos caminos, como digo yo, le llevan a Roma la confabulación de una serie de instituciones, el Estado en este momento capturado por una ideología de izquierda muy profunda, y que día a día vemos que siguen avanzando en la agenda programática que han tenido ellos desde siempre, porque nunca han retrocedido en eso. ¿Qué esperanza tenemos nosotros si estos muchachos del Ministerio Público y de la Contraloría no reaccionan como corresponde, haciendo bien su pega y buscando lo que corresponde, actuando con criterio, con sentido común,
ya buscando la sanción durísima de esta gente que hace estas cosas. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo desde el punto de vista del poder y por además adolecer absolutamente de algo que es fundamental para poder transitar por nuestra sociedad, que es los límites morales. Vuelvo a dar mi visión no optimista del resultado de las investigaciones, porque no existe... A ver, el poder, ¿cómo se ejerce? Quisiera partir con un análisis súper básico. El poder se ejerce o por vía de consenso, nos ponemos de acuerdo, o por vía, habitualmente, de coacción. Te presiono para que se haga lo que yo quiero. Pues bien, ¿quién tiene el poder político en Chile en este minuto? Bueno, el Partido Comunista en parte y el gobierno de Gabriel Boric en general. ¿Y qué determinación han ejercido desde el punto de vista de discurso respecto de este caso que estamos comentando? Bueno, coaccionar para que sea entendido como delito común, para bajarle el perfil, para decir que no es tan grave y así una serie de cosas. Y eso permea entonces, esa coacción discursiva, permea las instituciones hacia abajo. Y el resultado es que en el Ministerio Público hasta este momento yo no veo voluntad del punto de vista ni siquiera discursivo de señalar que la arista más importante del caso no es la arista del delito común, del robo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, sino la arista política en términos de robarse la caja fuerte para tratar de supuestamente ocultar evidencia, una línea. Y la segunda, que del punto de vista de las fundaciones no se trataría entonces de un simple error, si lo vamos a querer calificar así o si ellos lo quieren calificar así, del procedimiento para asignar estos dineros, sino, reitero, de una asociación ilícita creada efectivamente para defraudar al fisco. Mientras eso no pase, Freddy, y mientras entonces no haya un poder, otro poder, que no sea el gobierno, capaz de coaccionar a las instituciones de la República para que realicen la labor para la que están hechas, pues bien, no va a haber cambio respecto del destino de esta investigación. Ya, mira, concordando contigo en todo eso, ya, a mí me trajo a la memoria, fíjate que ni entre ellos se ponen de acuerdo para poder, o sea, son tan burdas estas cosas y tan brutales en cuanto a su ejecución. Y vamos a ir al término, es tanta la ambición de ellos por lograr sus fines, porque esto tiene un fin, ¿sí? Esto no es que alguien quiso meter las manos ahí para mandarse a cambiar, a cumplir los sueños incumplidos durante décadas. Ya no es solucionar los 30 años que decían ellos, ¿eh? Sino que tiene otro fondo ahí. Pero ellos no han podido ponerse de acuerdo en cómo tapar toda esta cosa. Yo creo que no esperaron nunca que fuera tan mediático esto, pero yo los veo también muy calmos porque están en la tranquilidad de que hoy no hay ninguna institución predispuesta a sancionar esto como corresponde o llegar hasta las últimas consecuencias, como se llama. Se llenan ellos la boca con esta cosa. Mira, me acordé yo y quisiera tu opinión respecto de la actitud que han tenido justamente los personeros de gobierno, desde el presidente, la ministra Vallejo y el ministro Montes. Por ejemplo, y el señor Monsalves, que en una declaración en público ahí, mientras el señor Monsalves hablaba de que era un delito común, inmediatamente le cede el micrófono a la ministra Vallejo y la ministra Vallejo dice que es una motivación política. ¿Cómo ves tú este enfrentamiento ideológico o de visión? No sé cómo llamarlo, porque te digo que realmente para escucharlos tranquilos hay que sentarse y en un buen sillón. Es interesante el punto porque justamente te muestra esta disputa interna que menciono, intra-izquierda, de las fuerzas en pugna por consolidar poder al interior del gobierno. Y el Partido Comunista, si Camila Vallejo señala de que la arista política existe dentro del caso y que en realidad esa es la arista motivante de todos los hechos y las acciones, ¿a quién golpea? Bueno, golpea directamente a su socio en el gobierno de Revolución Democrática y el Frente Amplio en general. Y afirma el rol del Partido Comunista, que no olvidemos, es el partido que tiene, entre otros ministerios relevantes para la seguridad nacional, al Ministerio de Defensa tomado en sus manos. Entonces, el Partido Comunista en este minuto es el partido más poderoso del gobierno, es el partido que tiene mayor cantidad de militantes a nivel nacional en el país, es un partido riquísimo, enormemente rico, probablemente el partido que tiene más recursos de todo el país. Y el Partido Comunista no ha cesado un minuto en su agenda revolucionaria desde el día 0, el 12 de septiembre de 1973 en adelante, donde entró en todo un proceso que lo ha llevado hasta el día de hoy a estar en el gobierno.
Bueno, ¿qué quiere el Partido Comunista? El Partido Comunista no quiere estar en el gobierno, el Partido Comunista quiere el poder. Y lo que están haciendo al interior del gobierno en este minuto, con esto que me acabas de comentar tan brevemente, es consolidar poder, capacidad de coacción, poder de hacer que los demás hagan lo que ellos quieren. Entonces, esa señal, lo de Monsalve en todo caso, y solo lo comento a la pasada, si ha habido alguien a cargo de seguridad que tiene la mayor incompetencia para ejercer este error, es Monsalve, realmente. Lo único que lo salva respecto al resto de, lo voy a decir en sorna, ¿no? Del resto de los payasos que hay en todo el gobierno, es que tiene una cara un poquito más seria, nada más. Por eso aparece como si fuera una figura de autoridad, no siéndolo, porque realmente no ha hecho nada relevante respecto a los temas ciudadanos que son realmente lo importantes. El país ha tenido un incremento del 50% en los asesinatos violentos en los últimos 4 años. Y estamos hoy día en el ranking de los países más peligrosos del mundo, en 4º lugar, si no me equivoco, subiendo y escalando respecto a solo este tema, al tema asesinato, homicidio. Entonces, que este señor venga a decir cualquiera de las cosas que argumente respecto del caso de fundaciones u otros, sin resolver este otro problema y sin meterle mano al problema más importante que hoy día aqueja a toda la ciudadanía en Chile, que es el tema del aumento de delitos violentos y particularmente de homicidio, es que simplemente es de un nivel de incompetencia igual que todo el resto de este gobierno. Sí, Alex, mira, concuerdo, absolutamente. Respecto de eso mismo, fíjate, yo hace mucho tiempo vengo diciendo que la derecha, los partidos de Chile Vamos en general, cuando tocó tomar decisiones importantes respecto del nombramiento de algunas autoridades, se mostraron muy complacientes y muy encandiladas, como le llamo yo, con la presencia ahí del señor Monsalve y de otro personaje más que ya lo vamos a mencionar. Pero antes de pasar a eso, me gustaría, para cerrar un poquito esta partecita, ¿no? Yo tengo mi visión respecto del verdadero rol del presidente Boric dentro de esta debacle que está en la cosa y en la profundidad con el Partido Comunista. ¿Qué rol le ves tú realmente? ¿Qué presencia, qué relevancia tendría Gabriel Boric en la actual situación para el Partido Comunista? Mira, la gente suele menospreciar y subestimar a Gabriel Boric en función habitualmente de, entre comillas, los supuestos errores que comete en forma sistemática en términos de su figuración pública. Y esto dice relación con cosas como aparecer con los zapatos rotos, o el cierre abajo, o desguañangado, voy a decir esta vieja palabra del capo en Chile, con la ropa por todos lados, etc. Y la verdad es que no se trata exactamente de eso. Lo que Boric ha logrado con esto es desprestigiar y rebajar la importancia, el rol, la función del presidente de la República, del cargo de presidente de la República, porque cada cosa que hace denigra, degrada el cargo de presidente de la República. En ese sentido, opera como uno de los llamados arquetipos en deconstrucción, este modelo que están aplicando en el país hace mucho tiempo ya, que es el modelo y el arquetipo del bufón. Es un bufón que llegó a rey. Y el problema es que cuando el bufón llega a ser el rey, es que el reino se convierte en un circo, que es efectivamente lo que estamos viendo en este momento. Entonces, cada vez que ustedes vean a Boric que denigre y degrada el cargo de presidente de la República, no se alegren, es al revés. Está dañando la principal función de la autoridad en nuestro país. Ese es el problema, cuando aparece en una reunión internacional con la bandera de Chile puesta en la solapa al revés, o cuando llega al aeropuerto con una polera con la lengua afuera, sabiendo que va a tener una recepción oficial por parte de las Fuerzas Armadas, que se denigra el rol de presidente de la República. Y este señor debiera ser destituido entonces por insano mental ahora, porque este país no va a aguantar 2 años más con un bufón gobernando en la moneda. Claro. Mire, yo hace un tiempo atrás hacía una especie de línea paralela, fíjate, analizando lo que ocurrió en Perú, Alexis, porque yo siempre he tenido la convicción de que el Partido Comunista pone lo mismo que jugábamos a la pelota cuando chico, el más tonto al arco, así quedaba ahí la cuestión. Entonces acá yo creo que el Partido Comunista está haciendo exactamente lo mismo. El presidente Boric hoy día, claro, fue electo democráticamente. La derecha es la menos interesada en que caiga. Además que yo siempre he sido convencido que hay ciertas personas que no necesitan que las empujen porque terminan lanzándose solas.
Pero en el caso de Perú, fíjate, pusieron igual a una persona que venía desde la selva amazónica, sin ninguna relevancia en los temas políticos, lo ponen ahí y al poco andar el mismo Partido Comunista lo saca e instala a otra comunista que tampoco tiene mayor relevancia, pero muy servicial, que es Dina Boluarte, pero tampoco tiene relevancia. O sea, ¿a dónde voy yo con este comentario? Siempre los ideólogos están en una segunda, tercera, cuarta fila, bien ocultos, porque no está Telier en ningún cargo, no está Barraza, no está Baza, ¿cierto? No están los otros ideólogos del Partido Comunista, no están ahí en la primera línea. Siempre tienen a otros dando la cara y exponiéndose a las recriminaciones públicas y a lo que dices tú, las burlas y los famosos memes. En ese sentido, fíjate, yo veo al presidente Boric bastante similar a la posición que tuvo en su momento Pedro Castillo en Perú. Mira, hay algún grado de similitud, pero Pedro Castillo, dentro de todo, intentó tener algún grado de dignidad aparente del ejercicio del cargo. No denigró exactamente el cargo de presidente de la República como lo ha venido haciendo sistemáticamente el día 1 Boric. Y finalmente, este es un candidato, porque no olvidemos que Vladimiro Cerrón, que era el presidente del partido, que realmente era el candidato que debió haber llegado al gobierno, siempre anunció desde el principio que si Castillo en algún minuto no seguía la orden del partido, se lo iba a presionar. Y fue finalmente lo que ocurrió. Y en este minuto está Perú con este interregno que no tenemos bien claro en qué va a terminar, porque en Perú todavía no hay un candidato realmente fuerte de oposición, es decir, de no izquierda, para no decir solo derecha, que tenga capacidad de aunar detrás de sí a todas las fuerzas que se opusieron y se siguen oponiendo al ascenso allá, claro, también de otra versión del Partido Comunista. Habría que decir que Castillo pertenece a una línea que tiene más bien de trotskismo, de algo de indigenismo y de algo de otros componentes ideológicos. Pero efectivamente, en este minuto Perú la situación es incierta respecto a lo que venga, no a este interregno de la presidenta Boluarte, porque está relativamente transcurriendo en forma institucional. La gran pregunta es si los peruanos van a ser capaces, a la salida de esto, de tener un candidato de oposición, un candidato de no izquierda, con capacidad real de llegar al poder y ejercerlo en la forma que se debe. Y este es el mismo problema que tenemos en Chile hoy día en ese paralelo que estamos haciendo, porque en este instante tenemos a la candidato de el presidente Piñera, que es Evelyn Matei, que es una persona de alto consenso con la izquierda, que tiene además líneas de progresismo absoluto dentro de su propio pensamiento, y tenemos también a José Antonio Kast, que si bien ha ido consolidando desde el punto de vista de la última elección de los consejeros una adhesión en voto muy importante, está con una línea discursiva tan extraña que nos tiene a todos nosotros pensando todos los días qué van a salir diciendo republicanos hoy día respecto al proceso constituyente, porque todos quienes votamos, me incluyo, por los republicanos, votamos por ellos en la convicción de que iban a ir en contra del proceso constitucional que están llevando a cabo este Consejo. Y la verdad es que nos están diciendo hace mucho rato que no, que ahora sí, que la nueva constitución, etcétera, y eso les va a significar un fracaso enorme, porque en diciembre próximo se va a rechazar completamente este nuevo mamarracho, y eso los va a dejar en un muy mal pie si persisten hasta casi el final en decirnos a todos que ahora hay que votar a prueba. Pues bien, esta es la situación de paralelo que yo puedo ver entre nuestros dos países, que tiene esta incertidumbre respecto a qué va a pasar más adelante, Freddy. Ya, Alexis, y para terminar en 2 minutos, hay un análisis respecto de la visita de Mario Marcel a Estados Unidos, donde habló cosas en base a puras falsedades, presentó un escenario que no es el real y más encima comprometió una venta de bonos públicos con una visión de género bastante extraña, la cual involucra, entre otras cosas, que nuestro empresariado, nuestras empresas que tienen accionistas van a estar por obligación con la metida de una proporción de 40%. Eso en realidad no tendría mayor importancia, sino que es la profundidad de lo ideológico que se estaba viendo acá y que el ministro Mario Marcel, fíjate que fue también, a eso iba hace unos minutos atrás, entró a este cargo con un beneplácito pero expreso, y yo creo que fue casi de júbilo,
del Parlamento de oposición hoy día, que se supone que de oposición estaban muy conformes, pero yo en lo personal encuentro que Marcel es el más peligroso de todo el equipo, porque presenta una carita, como digo yo, de Harry Potter también, en sentido ya sano, ya con sus lentes y su mirada muy seria, algo así como Monsalve, pero en el fondo él es el dueño de la billetera y hace y deshace, y ha tenido actitudes bastante extrañas que no han salido a la luz pública. ¿Cuál es tu opinión de Mario Marcel? Yo al menos lo encuentro el más peligroso de todo el equipo. Lo primero que tú comentas hace ver una cosa que era de suyo desde el principio y que cualquiera podía percibir, que este gobierno Gabriel Boric es un gobierno globalista. Recordemos que el propio Gabriel Boric estudia en Francia, financiado por organizaciones y entidades globalistas. Esto es lo primero. Entonces, no hay que sorprenderse si este gobierno ha seguido profundizando y acelerando la implementación de la llamada Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es la herramienta de control de las soberanías nacionales en todo el mundo, en operación en este minuto. Entonces, lo de Marcel, de ir allá, entregar bonos soberanos en función de aplicación de criterios ideológicos como ideología de género a nivel de empresas, es parte integral de la Agenda 2030 en curso, no solo en Chile, en todo el continente, en toda Europa, en todas partes, en todo Occidente. Lo segundo es que, claro, la derecha que suele tener una suerte de afición por gente que siendo de izquierda, ellos consideran que comparte cierto criterio respecto al libre mercado, por ejemplo, pues bien, se equivocan porque de nuevo no entienden que comunismo hoy día en el mundo y el país más importante del planeta que aplica como principio ideológico comunismo en su estructura de Estado, que es China, aplica también políticas de libre mercado dentro de lo mismo. El comunismo hace mucho rato que superó el problema de la lucha contra el capital. El problema ya no es el capital, lo absorbieron. Reitero, ¿cuál es el partido más rico de Chile en este minuto? El Partido Comunista. ¿Qué les dice eso? Que no tienen ningún problema con el capital. El problema es con el capitalismo, particularmente con el neoliberalismo. Recuerden la sentencia durante todo el periodo de la insurrección revolucionaria de octubre, Chile será la tumba del neoliberalismo. Pues bien, eso es lo que les complica, el problema ideológico, no el problema del capital. Entonces, que tengas un ministro que diga que hay que, en alguna medida, fomentar libre empresa, libre mercado y todo esto, no dice relación con lo fundamental. Acá lo que a ellos les importa es el control del capital, lo mismo que con las fundaciones, etcétera. ¿Por qué? Y con esto cierro, Freddy, porque las revoluciones necesitan dinero y esta gente entró al gobierno para robar el dinero del Estado para su revolución. Eso. Alexis López, en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Alexis, con el compromiso de una próxima oportunidad, si Dios quiere, muchas gracias por acompañarme en esta mañana. Muchísimas gracias, Freddy. Un gran abrazo a toda la gente de la audiencia de Alborada y Contrarreloj en Chillán. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Gracias a ti. Estimados auditores, luego de la presencia y del análisis de Alexis López, nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos en unos minutos en Contrarreloj. Y bien, amigos, ya nos encontramos de vuelta para continuar con los análisis previos al cierre del programa de hoy, que tenemos hasta la 1 de todas maneras, así es que muy atentos a las cosas. Hemos estado viendo constantemente declaraciones y señales que aparecen también que en cierta forma nos reconducen al sentido común, a la generación del pensamiento crítico, que es algo extraordinariamente escaso hoy día en nuestras generaciones actuales. Yo invitaría nuevamente a los jóvenes a buscar la información adecuada, escuchar a las personas adecuadas y resolver, pero bajo las condiciones de un análisis personal. No acepten, jóvenes, que las ideologías capturen sus decisiones. Ustedes no pueden estar sometidos a eso. Ustedes son personas libres, son personas dignas, son personas pensantes por sí mismas. No necesitan que absolutamente nadie esté tomando decisiones por ustedes. Aléjense de la ideología. Yo quisiera que escucharan un audio de una declaración que hizo el Papa Francisco, que en realidad a mí, Papa Francisco, nunca me ha convencido mucho de sus principios, pero esporádicamente, y esta creo que tiene algún tiempo, pero tiene algunas declaraciones, esporádicamente reitero, que son de importancia para lo que es nuestra sociedad occidental. Miren a dónde quiero llevarlos.
No es solo a Freddy Blanc, no es solo a ustedes, no es solo a Chile, es a la sociedad occidental. Atentos al audio. Un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos. No. Perdón, vamos a retomar ahí. Pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta, o enferma, o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Y lo dice una persona que es jesuita, que muy ligada durante mucho tiempo a todas estas cosas de ideología. Él no es un ferviente católico en el profundo sentido de la palabra. Él ha estado muy abierto en estas cosas de progresismo y una serie de temas más. Pero miren lo que decía, piensan por el pueblo, no para el pueblo, no dejan pensar al pueblo. Y ese es el problema de la ideología, estimados auditores. Hoy día tenemos una serie de antecedentes que se van sumando, queridos amigos, a todo esto que está sucediendo, pero se nos viene como una avalancha, tanta información que es muy difícil de poder procesar. Pero acudamos a la verdad, a lo que está escrito, qué es lo que verdaderamente ocurrió. Hoy día pueden aparecer mucha gente hablando muchas cuestiones, pero pretender cambiar la verdadera historia y generar una memoria distinta de ellos, eso es nefasto, eso es tóxico. Nosotros no podemos dejar de recordar nuestra historia. Yo les voy a mencionar un tuit que tiene fecha 11 de octubre del año 2020. 11 de octubre del año 2020. Les voy a decir quién es el autor del tuit luego de la lectura. Dice, cada vez que hay una investigación contra los poderosos de este país, se pierden o roban los computadores. Bien sospechoso y muy conveniente para este gobierno. Reitero, 11 de octubre del 2020. ¿Quién es la persona que redactó esto? Camila Vallejos Daul. Camila Vallejos, nuestra ministra, ella lo decía. Y hoy día, ¿qué es lo que está haciendo? Exactamente lo mismo. Eso, amigos míos, no es incongruencia, eso es ideología, porque ella está junto con otros trabajando por instalar su propia verdad, su propia memoria en esta cosa, no la historia. Entonces ellos son capaces de cambiar los hechos que ellos mismos generaron con una facilidad absoluta. ¿Por qué? Porque el fin les va a justificar siempre los medios que usen para ello. Vamos a recordar también, vamos a acudir a parte de la memoria histórica. Ustedes eran muy jóvenes, dice un tuit de otra persona, pero Giorgio Jackson y Revolución Democrática administraban los fondos de desarrollo social de la Municipalidad de Providencia para educación cuando la señora Josefa Errázuriz era alcaldesa y se les extraviaron 2.800 millones según Contraloría. Esa es la historia. Giorgio Jackson, Josefa Errázuriz, hoy día tengo entendido que concejal en Providencia, y no le ha salido ni por curado ni a ella ni a nadie. Y ahí estamos, pues. Esto es la verdadera memoria. Sigamos con la memoria.
Miren lo que dice un señor. Daniel Stingo. Apareció Daniel Stingo. Bastante más flaco lo veo yo en las imágenes aquí, más delgado que en tiempos pasados. Nunca ha sido gordo en todo caso, pero Daniel Stingo en declaración al diario El Mercurio tengo entendido, de hoy día sábado, es noticia fresquita, está el diario calentito, y manifiesta Daniel Stingo: he perdido por todos lados. Junto al rechazo de la propuesta constitucional pasada, la vida del ex constituyente, abogado y panelista televisivo sufrió las consecuencias de su exposición pública y del rechazo de un proceso que lo tuvo como uno de sus principales rostros. Insultos en la calle, troleo en redes sociales, dificultad para encontrar clientes y una crisis financiera que lo llevó incluso a abandonar su casa en Las Condes, mudarse a un departamento y sobrevivir gracias a la ayuda económica de su padre. Pregunta, estoy leyendo ya, ¿la habré cagado? Se pregunta desde su estudio de abogados. Oye, perdón, ¿seré yo maestro? Decía, ¿seré yo maestro? Pero ¿de qué estamos hablando? Si esto es producto de la ideología, estimados auditores, esto es lo que genera la ideología y la reacción genial de nuestro pueblo ante personas como él, que actúan en base solamente a una situación ideológica. Esta cosa no da para más. Nuestro pueblo ya se percató de toda esta cosa y está tomando las medidas que corresponden, están actuando como corresponde. Nosotros debemos reaccionar, sí o sí, contra toda esta basura ideológica que no tiene pero absolutamente ningún respaldo, ni de sentido común, ni de nada de lógica. Tenemos que seguir trabajando en ello. Me gustaría, ¿cómo estamos, señor director? ¿Tenemos unos minutos todavía? No. Ya, tenemos unos minutos todavía. Quisiera ir a otro audio con ustedes. Bueno, usted afirma que estos robos son realizados por delincuentes que están vinculados a partidos de derecha. Por lo tanto, yo le quería preguntar, ¿cuáles son los antecedentes que usted tiene o es la mera sospecha? Insisto, esto se enmarca en una opinión política personal y también se enmarca en cómo han estado surgiendo nuevos antecedentes. O sea, hoy día mismo, durante la tarde de ayer, creo, o hoy en la mañana, no recuerdo cuándo fue, pero entre ayer y hoy aparece la respuesta de que los reos de quienes habían estado sustrayendo los computadores del Ministerio de Desarrollo Social y que también se vinculan con otras instituciones, recibieron un llamado que por supuesto es de dudosa procedencia. ¿Quién está tratando, a quién le interesa mucho más que exista un clima de desestabilización en el país? Ya, pero todo eso hay que probarlo y hay una investigación en curso, por lo tanto, pudiera ser, más que usted diga es una declaración política, que hay una imputación, que no tenga nombre y apellido es distinto, pero aquí usted está acusando a que hay delincuentes vinculados a partidos de la derecha. Por más que exista, supuesto, de acuerdo a usted, elementos, pero aquí hay una acusación, no es una opinión solamente política. Acá, por supuesto, acá hay delincuentes que están vinculados a partidos de derecha que han llamado abiertamente a hacer un golpe de Estado, como lo es, por ejemplo, el ex dirigente de la barra Brava, quien hoy día mismo estaba fuera de la Moneda llamando e incitando a realizar un golpe de Estado, ese tipo de ya, pero eso no tiene que ver con el robo de los computadores. Eso es, no, quizás no, pero sí son delincuentes que están relacionados con partidos de derecha y de extrema derecha. Yo acá, insisto, no estoy culpando a nadie, a quien le quiera caer el poncho y que se lo ponga, y en ese sentido, quienes creen que están siendo aludidos, los partidos que sean, tendrán que tomar sus acciones al respecto. Yo acá no estoy hablando en particular de ningún partido, tampoco estoy hablando en particular de ninguna persona, tampoco estoy hablando de nadie. Bueno, yo creo que los análisis están de más, pero los vamos a hacer igual. Yo creo que hay que ser muy cara de palo para venir a culpar a otras personas de lo que está ocurriendo. Acá todavía hay una cosa que está clara. No hay una resolución de la justicia, ¿cierto?, que pueda probar quién es el que está con las manos metidas hasta el fondo acá. Pero hay una serie de antecedentes. Bueno, aclaremos que la que estaba hablando ahí era la diputada Ñanco, y adivinen de qué partido ella. ¿Adivinen de qué? Sí, ya adivinaron. Revolución Democrática. Culpando
a la derecha, o tratando de meter al saco a la derecha como responsable de estos robos de los computadores. Pero si a quién le interesan los robos de los computadores, estimados auditores, si esto es de una brutalidad, de un carepalismo, pero absoluto. Esto realmente se escapa, como decía yo, de todo sentido común, de todo sentido de lógica, porque ellos tratan de revolver todo esto, pretenden hacernos un tutti frutti de cuestiones, de cosas ciertas, de cosas inciertas, de toda la cuestión, y dejan de lado las cosas simples, las cosas sencillas de la vida. Tiene plumas de pato, color de pato, pico de pato, nada como pato, es pato. Eso es todo, no hay más. Acá tratar de meter a estos muchachos que andaba ayer, que se estaba refiriendo a Pancho Malo, ¿cierto? Que andaba con la cuestión metiéndole esta cosa como que la extrema derecha está ligada. Oye, Francisco Muñoz es hincha de Francisco Muñoz, lo sigue mucha gente. Pero él no es un personaje que cautive la mente de los partidos de derecha y tampoco de los republicanos. Eso yo lo doy firmado en esta cuestión. El que pretenda instalar un discurso distinto está equivocado, sencillamente, no ha leído bien las cosas o está mintiendo abiertamente, como esta señora Ñanco. La diputada Ñanco de Revolución Democrática, lo que pretende ella es tapar su propia basura con una alfombra ajena. Y eso no es casualidad, eso es una técnica que es bastante burda por lo demás para tratar de salvar sus propios traseros de toda esta basura donde están demasiado expuestos hoy día. ¿Gracias a quién? A las redes sociales. Ella se enfrentaba aquí a una periodista del canal CNN, ya que tampoco es hincha de la derecha chilena, ustedes lo saben. Así que se enfrentaba a gente de su propia ideología, su propia línea política, y ahí la veían ustedes, dudando, metiendo cosas que no tenían ningún sentido, ninguna claridad. Para ir cerrando, mis queridos amigos, nuevamente un texto. Yo le voy a pedir a nuestro señor director que me va a acompañar con una música muy especial, a mí me encanta, para que podamos dar lectura a un mensaje para ustedes. Señor director. Vamos entonces. ¿Tenemos música ya? No. Ya. Título para ustedes de hoy. Juego de Tronos. Todos conocen la película, o no todos, pero ya los que la han visto saben que es un verdadero temazo. Si he leído harto o poco, es una pregunta difícil de responder, pero me gusta pensar que en realidad ha sido poco. En general, con los años, las responsabilidades laborales, la familia y la tecnología me alejaron de algo que en algún momento fue una verdadera pasión para mí. Hoy, ya más alejado de tantas cosas con extensos horarios, me he dado la oportunidad de revivir esa afición y le doy con todo el tiempo que puedo. Curiosamente, la tecnología ayuda mucho en ello, porque es posible viajar e ir escuchando algo que en muchas oportunidades es bastante más profundo que un normal programa de radio. Hace algunos años alguien me habló de una serie de la productora de televisión HBO y me dijo que la encontró espectacular. Para afirmar su punto, me facilitó el tomo número 2 de la temporada, llamada Choque de Reyes. No alcancé a leer mucho cuando decidí detenerme e iniciar en el principio, comenzar desde la partida. En forma casi paralela la estaban ya exhibiendo en el mencionado canal de cable, por lo que tuve la curiosa oportunidad de ver y leer casi en simultáneo. Juego de Tronos, una serie de televisión de drama y fantasía producida por HBO y ambientada en tiempos medievales, se basa en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego del escritor estadounidense George Martin. Habiendo leído y visto todas las películas que pude sobre los hechos de la época, Ivanhoe, Robin Hood, El Rey Arturo con Corazón Valiente, Mio Cid, entre muchas otras, caí de inmediato. En ellas, Martin cuenta la historia de muchos protagonistas, reyes, reinas, consejeros, soldados, dragones, brujas, muertos vivientes y muchos más, todos con sus propias historias pero entrelazadas. Todo converge en un fin, alcanzar el trono de hierro y el poder total de los 7 reinos de un continente llamado Poniente, cuya geografía asemeja mucho a los territorios de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Debo confesar que el estilo del escritor fue chocante y deslumbrador desde un principio. Fíjense ustedes que los primeros de los capítulos matan al protagonista principal. Esto provocó un quiebre entre mis experiencias y el respeto por una línea literaria y de cine en que el protagonista, por lo general, sobrevive a las penurias.
Acá no fue así, y la frustración me cayó como un baldazo de agua fría. Aún con ello, y luchando por no mandar todo a la punta del cerro, continué con la lectura siguiente, en la cual, y para una reparación del anterior, se yergue entonces un nuevo héroe, hijo del anterior héroe, joven e intrépido, con un especial carisma, el perfil de guía que necesitan los hombres buenos. Esto levantó mi ánimo y logró motivar nuevamente mi interés. Para gran decepción mía, pocos capítulos después, también muere, asesinado en un espeluznante acto de traición. Desde ahí en adelante, todo fue un caos. Muerte, el levantamiento de los 7 reyes, unos contra otros, todos contra uno, unos pocos contra otros, unos muertos durante pomposas fiestas, otros durante su ceremonia de matrimonio, tortura de monjes, doncellas, niños y hombres, el hombre en su más bárbara expresión. A ellos se suman traiciones, asesinatos, batallas descomunales, sangre, fuego, pasión, incesto, dioses criminalizados, criminales endiosados, todo junto a dragones lanzando fuego por todos lados, mientras muertos vivientes pretenden hacer caer una larga noche sobre los hombres. En su desesperación, estando vivos, quisieran estar muertos. El desenlace llega en el tiempo justo, como nos acostumbra a presentar el cine y los buenos libros, al filo de perderse todo, aunque de una manera muy poco predecible. Ganan los buenos, aunque con una diferencia. Aún con la ansiedad de la espera de las siguientes, hoy doy gracias por el tiempo que transcurría entre una y otra temporada. El digerir tanta desgracia y tantas fuertes imágenes lleva tiempo. Y eso que me creo bien pechito frío, pero la historia realmente me impactó. Habiendo terminado la serie luego de varios años, quedan los tiempos para la reflexión y se refiere a la diferencia que mencionaba. Ocurre que los grandes protagonistas, el héroe que lucha y sale triunfante de batallas casi perdidas, herido, muerto y revivido, la heroína que termina matando a uno de los más malos en una escena que me hizo saltar de la silla, y eso es real. Los grandes caballeros destacados durante todos los episodios terminan desterrados, exiliados voluntariamente o muertos o postergados. Y la reina, gloriosa en su triunfo final, muere en los brazos y por la mano de quien no puede responder a su amor. Al final, asume el trono quien no lo quiere, aconsejado por alguien que tampoco desea ser consejero. Ciudades destruidas, egos pisoteados, traiciones cumplidas, planes inconclusos y ambiciones frustradas, con la paz que cae sobre todos ellos, junto con separar sus caminos. Guardando las diferencias, concluyo tristemente que quizás nuestra realidad no difiera mucho a lo expuesto por George Martin. Dice Benjamin Brin, editor de la revista Pacific Standard, Martin ha creado un mundo de fantasía que encaja perfectamente con el orden planetario desestabilizado y cada vez más no occidental de la actualidad. Y aparentemente, sin saberlo, ha traído a las masas una subdisciplina bastante oscura en la historia académica, el mundo moderno primitivo. Así las cosas, ¿quién puede asegurar que en la sociedad actual no están presentes los dragones, las brujas o muertos vivientes? Tampoco podemos atrevernos a decir que hoy junto a nosotros no transitan ambiciosos, agresivos, locos y gente dispuesta a hacer caer una larga noche sobre nuestra sociedad. ¿Quién podría desconocer que también tenemos reyesuelos antojadizos, todopoderosos, secundados por huestes cegadas, fanáticos y dispuestos a todo, solo por el hueso diario? Tampoco podemos negarnos a reconocer que la ambición de muchos nos ha llevado a una verdadera novela de tragedia, enfrentamientos, actos delictuales y abusos. Aunque siempre está presente en actos de antisociales, también es cierto que los dragones ya no vuelan lanzando fuego, pero las redes sociales pueden ser más destructivas que sus llamas, quemándolo todo. Tampoco tenemos magos o brujas cautivando a la gente, pero la televisión abierta tiene ese algo que también lleva a la gente a un estado mental ya no propio, sino dependiente y pendiente. Para ello solo utilizan una bella imagen y en vez de una varita mágica, ahora es un micrófono.
Es cierto que los muertos vivientes son, en sí, fantasía, pero nadie puede negar ni desconocer que entre nosotros caminan personas sin sentimientos, sin conciencia social, sin respeto por la vida ajena, sin interés por el ser humano, frío como un muerto, solo que además camina. El terrible efecto, como ocurrió en la espectacular novela de Martin, es el mismo de siempre, donde la sociedad termina diezmada, donde la muerte, el caos, la destrucción, el miedo y la desesperanza se apoderan de los ciudadanos. En esa desesperanza la gente busca respuestas y ve con horror que aquellos a quienes juraron lealtades y servidumbre les han fallado, que su bella imagen y exquisito mensaje inicial no era verdadero, que sus sacrificios fueron en vano y que solo la desgracia los acompañará en sus siguientes pasos. Los líderes de esos tiempos, como muchos de ahora, caminaban entre sus ambiciones, cegados ante la posibilidad de perderlo todo, sacrificando a otros para sus propios fines, prometiendo cosas que no cumplirán, prometiendo un reino que no existe, y dispuestos a usar a cada ser humano que esté dispuesto y disponible por hambre, por fe o por sana convicción, como un verdadero peldaño, sobre el cual pondrá su caro zapato tratando de alcanzar el trono de hierro. Ante tanta desgracia se levanta el bien con un tremendo costo, logra imponerse y salvar a la humanidad. Una lucha impulsada por unos pocos logra vencer el mal, apoyados en la verdad y el sacrificio personal. Resulta algo amargo ver que sus héroes no reciben el tan justo reconocimiento, pero así lo escribió Martin. Viendo su genialidad, no dudo que eso también tiene un propósito. Duele relacionar una épica historia de sangre, hielo, fuego, traiciones, pactos secretos, destrucción y caos con nuestra realidad actual y pensar que el concepto puede no ser solo una mera fantasía. Porque cada día vemos más señales de que tenemos nuestros propios reyesuelos, nuestros príncipes, nuestras brujas y nuestros magos que nos han traído también a su propio Juego de Tronos. Muchas gracias, soy Freddy Blanc, nos vemos el próximo sábado en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Esto fue Contrarreloj. No te olvides de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 13 horas por Radio Alborada 106.1.